Nuevamente les saludamos. Muy buenos días a ustedes amigos, a ustedes amigas que esta mañana se han hecho presente aquí a las instalaciones del Centro Loyola en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos sintoniza a través de las frecuencias de Radio Progreso, la voz que está con vos, en el 103.3 de la capital de Honduras, Tegucigalpa, y por supuesto la zona del Valle de Sula, el www.radioprogresohn.net. Así que además de ustedes que gentilmente nos acompañan esta mañana aquí en las instalaciones de Loyola, también nuestra audiencia a nivel nacional estará conociendo estos hallazgos de esta investigación, élites, redes de poder y régimen político en Honduras. Así que iniciamos con este espacio presentando, ¿verdad?, a nuestra mesa principal y con el padre Ismael Moreno, director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, también al doctor Hugo Noé Pino, catedrático universitario y analista político en nuestro país, y por supuesto a George Regman, que es el director de Oxfam, y al investigador principal Marvin Barahona, que estuvo al frente de esta investigación, élites, redes de poder y régimen político en Honduras. Iniciamos con las palabras del director del ERIC y Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, que precisamente nos dirá ¿qué ha movido al ERIC a hacer una investigación como esta? ¿Qué busca al dar a conocer estas redes y lealtades en Honduras y lo que esconden detrás del poder? Adelante, padre Medro. Sí, muy buenos días, amigos y amigas. Me toca a mí darles la bienvenida a la presentación de los hallazgos de esta investigación sobre redes de poder y lealtades entre ellas. Platicándolo un día de una manera muy informal, mientras nos lamentábamos con angustia de lo que ocurre en el país, lo platicábamos con George y luego también con el propio Marvin Barahona. Pensamos en la necesidad de indagar sobre los vínculos que hay entre los diversos sectores empresariales y en general de la economía hondureña con la política, a partir de la percepción de que el Estado se ha convertido en factor que vincula a sectores políticos y sectores económicos a partir de los negocios, el Estado como negocio, y preguntándonos sobre dónde está la base de la impunidad de estos sectores. Finalmente se puso en marcha esta investigación. Le pedimos a nuestro miembro del equipo del ERIC, Marvin Barahona, que nos presidiera esta investigación. Y con el correr de los meses, ahora que estamos devolviendo estos hallazgos, creemos que no es más oportuno que darlo a conocer en estas condiciones en las que estamos en Honduras. Después de 36 años de procesos electorales, las elecciones han pasado a ser rasgo esencial de la democracia, a ser un rasgo esencial de la institucionalidad de los que toman las decisiones desde la discreción y desde la arbitrariedad. Esto ha quedado mostrado en las últimas elecciones que fueron, como alguna vez lo dijimos, antes del 26 de noviembre y que provocó el ceño fruncido de varios de los que escucharon. Las elecciones fueron inútiles. Y son inútiles por justamente como está mostrado en los resultados de esta investigación. Y desde nuestro punto de vista, la investigación que dentro de un momento va a presentar Marvin Barahona en sus elementos fundamentales, nos ayuda a identificar una especie de alianza maquiavélica, perversa,
una alianza tripartita entre una élite empresarial con una burocracia política y unas transnacionales. Es, digamos, la alianza tripartita que conduce la corrupción y la impunidad en Honduras desde el control del Estado. Y además que, para usar, van a disculpar, una figura sangrienta, lo hace a través de una patria que está herida con 7 puñales. O sea, un primer puñal es el puñal financiero extractivista. Un segundo puñal que sangra la patria es el puñal militar represivo. El tercero es el puñal mediático. Después podemos platicar sobre cada uno de ellos. En este momento solo lo dejo enunciado. El puñal populista, que a través de las migajas niega de manera absoluta las políticas públicas sociales. El puñal jurídico, que legitima desde la ley todo aquello que es impunidad y corrupción. El puñal internacional, que avala la corrupción. Y finalmente el puñal divino, todo en nombre de Dios. Esta patria herida con estos 7 puñales por esta alianza tripartita demanda de nosotros una pregunta: ¿por qué no nos movemos? ¿Dónde está la razón por la cual, si estamos tan claros, no nos movemos más allá de lo parcial y de lo propiamente particular de intereses locales o de grupos? ¿Qué es lo que traba la ausencia de la movilización si tenemos claramente identificada esta patria herida por estos puñales? La intención última de esta investigación que el ERIC con mucho interés, pero también con preocupación, está impulsando y ahora devuelve a ustedes, es justamente cómo despertar la movilización ciudadana para recuperar la patria herida. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la devolución de esta investigación sobre redes de poder y sus lealtades perversas alrededor de esta alianza tripartita. Muchas gracias. Gracias al padre Ismael Moreno. Y ahora sí, ¿cuáles son los grupos económicos más fuertes en Honduras? ¿A qué familia pertenecen? ¿Y qué relación tienen con ese poder económico que ya mencionaba? Vamos a conocer más de estos hallazgos de esta investigación: élites, redes de poder y régimen político en Honduras. El investigador principal, Marvin Barahona. Muchas gracias, buenos días. ¿Puedo hacerlo desde ahí o desde aquí? ¿Cómo está la...? Aquí no veo bien. No, pues, en primer lugar, saludarles a todos, agradecerles por su presencia. Nos alegra mucho que el tema atraiga su interés y esperamos que el interés de muchas otras personas en el país, instituciones, organizaciones, asociaciones, porque al igual como lo ha dicho el padre Ismael Moreno, hay una gran preocupación en nuestro país respecto a cuál es el futuro, no hacia dónde va Honduras, sino hacia dónde la llevan. Y hay una coincidencia muy grande en cuanto a que se lleva al país hacia un abismo. Pero ningún país camina hacia un abismo sin que haya inductores responsables de eso en materia económica, en materia social y en materia política. Entonces, el contexto en el que estamos hablando en este momento es un contexto de crisis, yo diría que de crisis muy profunda, que está llevando a situaciones casi terminales en materia de corrupción, de ética, de administración y de conducción política, en materia de crisis social. Y hay también una involución de la institucionalidad del Estado en Honduras
a la que podemos llamarle desde ya una barbarie institucional. Así la llamo yo porque de otra manera no se puede calificar lo que vemos que está ocurriendo en los tribunales de justicia, en la Corte Suprema, lo que se discute en los medios de comunicación, todo lo cual demuestra que hay una destrucción sistemática, voluntaria y planificada respecto de las instituciones del Estado, pero también respecto en muchas ocasiones de la economía y de los tejidos principales de nuestra sociedad. En otros términos, la situación del Estado, de su institucionalidad, de la sociedad hondureña en su conjunto, de la economía y de otros factores que constituyen los rasgos fundamentales de los factores principales para que un país progrese y evolucione, están tan erosionados en este momento que nos llevan hacia una crisis muy profunda en todas estas dimensiones. Este estudio no reseña toda esa crisis, sino que se encarga más bien de mostrarnos cómo se han construido los mecanismos por los cuales Honduras ha llegado a esa diversidad de crisis que acabo de mencionar, pero sobre todo de qué manera se ha llegado a crear un régimen institucionalizado de corrupción en la administración pública. Conocer esos mecanismos es muy importante, porque entonces sabemos cómo funciona todo el engranaje, quiénes lo organizaron y cómo. Esa perversión de la que hablaba el padre Melo forma parte de esa construcción también perversa de mecanismos de funcionamiento para capturar, controlar, administrar y saquear el Estado. Entonces, esas son las palabras introductorias porque como ven, pues organicé aquí un poco algunas cosas de lo que son los hallazgos del estudio. Y entonces, porque ahora no sé dónde ponerme, es un problema ya de ojos. Vean, también se me olvidó agradecer a Oxfam, ¿verdad? Y al Eric por ser los patrocinadores de esta investigación. Yo creo que hay que agradecer a los patrocinadores porque eso demuestra un interés genuino, auténtico, en que Honduras corrija los malos momentos que está pasando y que se encamine hacia una nueva forma de sociedad, una nueva forma de hacer política y también de mejorar los vínculos entre la política y la economía, de lo cual este estudio trata mucho. Entonces los objetivos, fíjense que eran básicos, era saber cuáles fueron los medios que las élites utilizaron para lograr que unas pocas familias llegaran a controlar tantas riquezas y tanto poder político en tan poco tiempo. Y eso ya es un rasgo. Segundo lugar, explicar por qué y cómo se formaron las élites y las redes de poder, tanto legales como ilegales, para controlar el Estado y sus recursos. Y finalmente reflexionar sobre el papel de las élites políticas y económicas en la construcción de un Estado fallido y una democracia deficiente. Y eso también es otra caracterización, ¿verdad? Porque ¿cuál es el papel de los responsables en las élites de conducir a Honduras a ser un Estado fallido, una democracia deficiente? Y otros van más allá. Inside Crime, por ejemplo, lo considera un narcoestado, ¿verdad? Y hay otras formas, el estado de la corrupción. En fin, todo eso debería preocuparnos a los hondureños, pero esas eran las preguntas un poco simples e ingenuas que queríamos saber. Los hallazgos. El capítulo 1 nos dice algo que probablemente ya sabíamos, pero que necesitamos ponderarla de alguna manera, porque si hay algún cambio que se presenta en Honduras, ese cambio va a pasar también por otras transiciones políticas y probablemente económicas. Dice que la transición política a la democracia en 1982 y la transición económica al neoliberalismo en 1990 fueron factores clave para concentrar poder político y poder económico
en pocas familias y grupos empresariales que se insertaron exitosamente en la globalización. Siempre en el mismo capítulo consideramos que la transición política de 1982 facilitó la participación de las élites departamentales y locales en los procesos políticos nacionales, con lo cual contribuyó a transformar la clase política que venía gobernando desde el golpe de Estado de 1963. En esto Jorge estará de acuerdo, ¿verdad? Que es el momento en que se va a construir esa élite, esa nueva clase que hoy conduce el país. Pero hay que ser consciente de eso y en ese punto estamos de acuerdo. La reelección frecuente de diputados y alcaldes, así como la rotación de cargos entre los funcionarios, contribuyó además a crear un círculo cerrado con la repetición constante de algunos elegidos. No menciono los nombres porque ustedes los conocen todos, cómo se van rotando, que pasa del Banco Central a Finanzas, que el otro pasa del Ministerio de la Presidencia o de una diputación al Ministerio de la Presidencia. Es una élite cerrada, muy pequeña, ¿verdad? Y que además acostumbra a tomar decisiones equivocadas precisamente porque es endogámica. En el mismo capítulo 1 se han producido 7 procesos eleccionarios continuos. El bipartidismo de los partidos liberal y nacional acaparó el 94.7% de los diputados propietarios reelectos ante un insignificante 5.3% de los partidos restantes. Eso se parece a la concentración del poder económico también, ¿no? Hay un monopolio ahí. La nueva coyuntura creada por el golpe de Estado de 2009, que va más allá de las 2 transiciones mencionadas, facilitó un nuevo proceso para que las élites condujeran la política y la economía hacia formas más radicales y autoritarias. El autoritarismo se refiere al establecimiento de una dictadura política a través de la reelección, porque eso es, la reelección es ilegítima porque es inconstitucional. Y las medidas radicales es ese nuevo comportamiento que el régimen económico neoliberal y las medidas que toma el gobierno en materia económica se dirigen hacia formas que puede permitirnos llamarlas como un extractivismo generalizado, que ya no abarca solo a la industria minera, sino también a extraer hasta el último centavo de los bolsillos de los hondureños en todos los ámbitos: servicios públicos, tasas impositivas, canasta básica, transporte y en fin, una serie de otros que ustedes conocen, pagos de peajes, aumento en los costos de salud y en educación, y por lo tanto hacer que se concentren más recursos económicos en pocas manos a través de estas políticas económicas extractivistas y por supuesto draconianas, expoliadoras. En el capítulo 2, en el periodo 1989-2010, lo vemos así porque es nuestra visión de proceso, porque ninguna de estas cosas se producen de un día al otro. Son procesos largos. Los actores políticos con puestos claves en la conducción del Estado fueron del género masculino, procedentes de los departamentos más poblados y urbanizados en las regiones central y norte. La mayoría son del Partido Nacional y 2/3 del total son empresarios. Esa es una característica. Haciendo un poco de historia, la antigua élite o clase política dominante era básicamente de origen terrateniente, asociada a las compañías bananeras del pasado y no necesariamente se ubicaban en el corredor central. Hay ahí un cambio y esta investigación trata de establecer cuál es el registro preciso de ese cambio. Otra más. La convergencia de políticos y empresarios en el Congreso Nacional y en las Secretarías de Estado contribuyó a reconfigurar las élites y a una clase política que se organiza en torno de intereses económicos. No solo de intereses políticos, como se puede pensar,
sino también de intereses económicos que son los que llevan virtualmente a una dictadura del neoliberalismo en la economía, como también hay una dictadura política a través del Partido Nacional en lo político. En el Poder Ejecutivo, y esto lo cito como ejemplo, 7 de los 9 mandatarios electos son reconocidos empresarios o políticos estrechamente vinculados a sectores económicos tales como la industria de la construcción, la banca privada, la industria editorial y los medios de comunicación, grupos empresariales regionales, la agricultura, la ganadería y la agroindustria, el transporte o vínculos con la banca privada y el sector exportador. Los nombres y los ejemplos están establecidos dentro del informe, aquí solo les muestro la conclusión. Perdón, hacía falta una, ¿no? Sí. Vamos a los mecanismos. El mecanismo de selección, siempre en el capítulo 2, y reparto de cargos, facilita la creación de redes que favorecen una convergencia de intereses entre el mandatario, el partido gobernante y los grupos de poder más influyentes. Se refiere no solo al gobierno actual, sino a todos los gobiernos anteriores que han sido gobiernos del bipartidismo liberal y nacional. Aquí no hay meritocracia para seleccionar al funcionariado público. Lo que hay es un reparto de cargos en todos los poderes del Estado y eso genera también corrupción. Ese mecanismo hay que seguirlo estudiando. Otro hallazgo y conclusión, las redes de poder que existen en torno al Estado no son visibles, ni actúan con la transparencia esperada en un gobierno democrático. Los financiadores de las campañas que hasta 2017 no eran supervisados ni vigilados, ejercen una gran influencia y consolidan redes dentro y fuera del Estado, como lo ha denunciado abundantemente el Consejo Nacional Anticorrupción, la MAXI y otros organismos de sociedad civil dedicados a el combate de la corrupción. En otra conclusión, la tendencia, y esto ya es en el capítulo 3, la tendencia más sobresaliente en la reconfiguración de las élites y del poder económico es la concentración de este poder en un puñado de familias. Todos lo sabemos. Antes solo se decía esto del Salvador, las 14 familias. Ahora Honduras, probablemente los otros países de Centroamérica, enfrentan esta misma concentración del poder en esas familias, cuyas empresas se ubican en los rubros estratégicos de la economía del siglo XXI, como el sector financiero, industrial, agroindustrial y comercial. Otro punto es que estas empresas presentan un grado más alto de modernización, se insertan en la economía global, disponen de mayores recursos de inversión y se expanden dentro y fuera de Honduras, de lo cual hay ejemplos concretos dentro del estudio. Es decir, que esta nueva élite, que es la que tiene más poder, está estrechamente vinculada con la globalización, con los intercambios a escala planetaria. Pero hay que ver cuáles son los resultados que la vinculación de las élites hondureñas tiene con la globalización a escala internacional. Siempre en el capítulo 3 hemos encontrado un rasgo distintivo, que es que las familias que crearon nuevos emporios económicos lograron sus propósitos principalmente a través de una estrecha relación con el Estado y obtuvieron cuantiosos beneficios con la política concesionaria y fiscal del Estado. La política concesionaria, como sabemos, es conducida actualmente por las alianzas público-privadas y coalianzas. Y aprovecho, porque ya se mencionó la política fiscal, tenemos un experto en la mesa, el doctor Hugo Noé Pino, que escribió un artículo que se denomina Los 7 pecados, ¿verdad?, de las alianzas público-privadas. Lo menciono porque el padre hablaba de esos 7 puñales, dijo él,
¿verdad?, que atentan contra la vida del Estado. Pues lo que mencionaba el doctor Pino también atenta contra los bolsillos de todos y representan un expolio de los recursos del Estado a través de las concesiones que el Estado realiza a través de entes como Coalianza. Menciono dentro de las formas que se dan, porque esto tiene formas, mecanismos a través de los que se produce el fenómeno, existen los contratos leoninos, las exoneraciones y amnistías fiscales, el monopolio u oligopolio sobre los negocios cuando les dieron una base sólida, de sustentación, estabilidad y capacidad de expansión a escala nacional e internacional a los negocios de la élite que estamos mencionando. En el capítulo 4, que trata sobre la privatización de servicios públicos, recursos naturales y grupos de poder, hemos concluido que los grupos de poder enquistados en el Estado crearon diversos mecanismos para alcanzar sus objetivos económicos. Uno de los más importantes fue trasladar recursos del sector público al sector privado y garantizarle a este la maximización de sus ganancias y beneficios. Con lo cual, eso se puede resumir en esas 3-4 líneas, pero el impacto y el significado que tiene en términos económicos y políticos es muy grande, por cuanto la magnitud de los recursos que han sido transferidos del sector público al sector privado son tan grandes que han dejado sin salud, sin educación y sin protección social a la mayoría de la población, conformada por casi 7 millones de pobres en situación de pobreza o en condición de indigencia. Por eso hay que establecer una relación estricta entre esa dirección que han tomado los recursos estatales para favorecer los intereses privados y desfavorecer a la mayoría de la población. La creación de Coalianza en 2010 forma parte de esos objetivos, muchas veces denunciado como un acto de expoliación de los recursos naturales y los bienes públicos del país. Esa expoliación tiene que ver mucho con esa maximización de las ganancias y beneficios, porque da la impresión que la forma de funcionamiento del sistema económico va dirigido a que las ganancias y los beneficios para las empresas más poderosas sean siempre cada vez mayor y que al mismo tiempo la política fiscal reduzca el aporte de estas empresas al erario público. Por lo tanto, es una relación ampliamente favorable para las élites económicas, pero ampliamente desfavorables para la población hondureña y su sociedad. La expoliación de los recursos nacionales, y enfatizo mucho eso, expoliación significa despojo, y el significado de la palabra también significa que se puede robar. El expolio significa despojo y robo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque no se trata solo del expolio de las tierras de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, sino que se trata de todos los recursos nacionales que deberían ser el recurso, el factor principal para el desarrollo social del país. Por eso, cuando se quiere hacer explotación, se recurre al término desarrollo económico, inserción en la globalización, modernización del aparato productivo. Pero jamás se habla de desarrollo social, ni se plantea como el verdadero motor de lo que debería ser el desarrollo nacional en materia económica, política, social y cultural. Por eso, la expoliación de estos recursos es una clave fundamental para entender la acción de redes de poder, tanto lícitas como ilícitas, y para crear un mundo paralelo al de la política y la economía legítima.
porque todos debemos ser conscientes que en el país no hay un solo mundo legítimo, legal, en el cual se llevan a cabo las transacciones de mercado de las que hablaron los economistas clásicos, Smith y Ricardo, entre otros, sino que también en un país con las características de debilidad institucional como las que tiene Honduras, existe un mercado paralelo al que le podemos llamar un mercado negro de la economía, donde se llevan a cabo estas transacciones. Pero lo peor del caso es que no existe solo un mercado negro de la economía, sino que también existe un mercado negro de la política, porque la corrupción es eso, transacciones bajo la mesa, el aprovechamiento estratégico de la información al servicio de los principales funcionarios del Estado. Entonces pongámosle atención a la relación entre ese expolio y la existencia de redes lícitas e ilícitas en el poder. Y otro factor a considerar en este mismo capítulo es que desde finales del siglo XX e inicios del actual, en la economía hubo un masivo ingreso de capitales ilegítimos generados por tráficos ilícitos en el Triángulo Norte. Hasta ahora se ha hablado del tráfico de estupefacientes únicamente, pero todos sabemos que existen otro tipo de tráficos que son igualmente lucrativos, como el tráfico de armas, el tráfico de personas y quién sabe cuántas otras más cosas que se trafican para aumentar las ganancias, tanto en el mercado negro de las redes de poder como en el mercado lícito. En ese mismo capítulo, un hallazgo, una conclusión importante es que las redes ilícitas, según los casos investigados judicialmente en el país, se han integrado al funcionamiento del sistema estas redes. Hay como una combinación de ambas cosas. Pero han desnaturalizado el carácter y la función del Estado, han creado nuevos esquemas de despojo, de enriquecimiento ilícito y sostenimiento de la corrupción pública. En otras palabras, la existencia de redes ilícitas o indebidas de poder tienen unas consecuencias tan graves que no solo succionan recursos importantísimos del Estado y además cuantiosos, sino que tienen la capacidad de desconfigurar, de reorientar la función pública del Estado y de sus instituciones. El cogobierno bipartidista ha sido un puente entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legal y lo indebido. Pero en los últimos años este factor ha afectado también a otros partidos políticos, lo cual debe ser preocupante porque ya no hablamos solamente de la afectación de los principales contralores del poder, sino que también estamos hablando de que se ha generalizado como un cáncer a todo el régimen político hondureño. En el capítulo 4 también afirmamos como una conclusión o un hallazgo que las redes de poder se extienden por las instituciones del Estado y que por eso será difícil identificar la frontera que separa a lo legal de lo ilegal, a lo debido de lo indebido en la función pública. Y yo creo que eso es lo que enfrentan los organismos judiciales, el CNA, la Maxi, ahora la UFESIC, ¿verdad? ¿Dónde está esa frontera? ¿Cómo saber qué es lícito y qué es ilícito? ¿Qué es debido y qué es indebido? ¿Verdad? Pero se sabe, los informes internacionales dan a conocer que Honduras está entre los países más corruptos, no solo de América Latina, sino también del mundo. Por tanto, existe el problema de la corrupción enquistado en las instituciones públicas, pero saber diferenciar, encontrar la frontera entre uno y otro, va a ser cada vez más importante para poder establecer en el país un régimen democrático verdaderamente transparente.
Otra conclusión es que si la ciudadanía quiere cambios, como todos los queremos, a favor de la transparencia y la probidad administrativa, deberá movilizar sus esfuerzos a favor de las acciones que llevan a cabo la MAXI, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Unidad Especial UFESIC del Ministerio Público para judicializar los casos de corrupción investigados. En otros términos, sin un apoyo sólido, importante y activo de la sociedad civil y de la población en general, dirigido a fortalecer estos organismos e instituciones, difícilmente se podrá controlar y llegar a erradicar el problema de la corrupción establecida en las instituciones públicas, y difícilmente se podrá recuperar el Estado de Derecho y la democracia social a las que todos aspiramos. Es decir, unas cosas están relacionadas con otras, y ahora tal vez lo que se impone es la movilización ciudadana en apoyo a estos organismos. En las preguntas y en las respuestas podemos seguir ahondando porque yo creo que ya no hay más, ¿verdad? Entonces ahí seguimos en las preguntas y respuestas. Este es el marco que plantea el informe, son nuestras conclusiones, algunos hallazgos, las cosas son discutibles y a nosotros nos gusta discutir y darle vuelta a las cosas, porque no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Honduras y es el único país que nosotros tenemos. Agradecemos a Marvin Barahona, investigador principal, precisamente de esta investigación, élites, redes de poder y régimen político en Honduras. Seguimos saludando a la gente que nos sigue a través del www.radioprogresohn.net y también está escuchando a través de las frecuencias nacionales 103.3 en FM. Decirles también que ahora ya las compañeras nos ayudarán a facilitar este resumen, ¿verdad?, que contiene estos hallazgos que nos acaba de presentar el investigador Marvin Barahona. También en horas de la tarde ya estará colgado en su versión digital en el www.radioprogresohn.net, un apartado especial de redes y lealtades detrás del poder, y también estaremos enviando por correo electrónico. Y ahora sí, para continuar, ¿verdad?, analizando estos datos, estos hallazgos que refleja este informe, vamos a dar la palabra a el doctor Hugo Noé Pino, docente, investigador y también analista político, agradeciendo también a los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan y que sin duda están esperando, ¿verdad?, que se les entregue el documento para continuar informando a la audiencia. Doctor Hugo Noé. Muy buenos días a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer al Eric por la invitación a participar en este evento y felicitarlo por un documento realmente tan conveniente para la coyuntura que se está dando en Honduras. Alrededor del 22 de diciembre del 2017, cuando Estados Unidos reconoció a Juan Orlando, yo puse en una de las redes sociales que Estados Unidos no felicitaba a Juan Orlando, sino que felicitaba al sistema de impunidad y corrupción que lo sostiene. Esto está expresado con datos, con análisis, con una serie de características en el documento que Marvin Barahona ha elaborado. Siguiendo la tradición del CEDO, con su libro sobre poderes fácticos, y de ICEFI sobre la política fiscal, expresión de las élites centroamericanas, este es un documento que se convierte en una lectura obligatoria para todos aquellos que queremos entender realmente lo que está pasando en Honduras y cómo en realidad no solamente desde los 90 se ha dado un proceso de recomposición de las élites económicas en nuestro país debido a la adaptación al proceso de globalización, sino como estas élites en determinado momento
tienen una enorme influencia en la política pública a todos los niveles. Los mecanismos a través de los cuales se da esa influencia son bastante claros, descritos en una serie de detalles que es muy importante que todos los conozcamos, ampliemos la discusión, como decía Marvin, en diferentes círculos, de tal forma de entender mejor lo que está pasando en nuestro país. Se menciona, de acuerdo al desarrollo del trabajo, primero las instancias políticas, los partidos políticos y su expresión política por excelencia, como es el Congreso Nacional. Y ahí nosotros miramos cómo realmente ha habido una interrelación entre el bipartidismo tradicional y los intereses económicos que se expresan en las leyes y en diferentes mecanismos. Marvin escoge dos de ellos para analizarlos, la parte específica de las exoneraciones, que es muy importante, y también la parte que tiene que ver con las alianzas público-privadas. Pero uno pudiera extender este tipo de análisis a la influencia del sector empresarial y de las élites en diferentes actividades del Estado. Anteriormente se nos mostraba cómo, por ejemplo, el COEP tiene cerca de 60 participaciones en junta directiva a nivel de gobierno, lo cual le da una influencia muy fuerte en la determinación de la política económica. Ejemplos recientes que hemos visto, como por ejemplo la aprobación del del nuevo Código Tributario, en donde el gobierno decidió hacer un pacto únicamente con el sector empresarial a espaldas de la sociedad hondureña y luego aprobar eso en el Congreso sin quitarle ninguna coma ni ningún punto a lo que se había aprobado en un acta específica entre el sector empresarial y el gobierno. Señalan también mecanismos a través de los cuales se da la influencia. Los contratos con precios sobrevalorados, como es el caso de la energía, en fin, construcción de infraestructura que muchas veces no va destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad, sino que va destinada a satisfacer intereses empresariales. Entonces, en este caso estamos hablando de un Estado realmente secuestrado por una élite económica cuya característica principal es su articulación en una parte con el sector externo y en la otra la creación y defensa de monopolios y oligopolios internos. Y esto, el caso específico que Marvin señala de exoneraciones, la hemos visto recientemente. Se aumentan las exoneraciones para el sector turismo, pero no para el pequeño y mediano operador turístico, sino que para el grande. Lo mismo en el sector agropecuario. Entonces, el documento, esta investigación, nos revela muchos de estos aspectos y muchos se preguntarán, por ejemplo, en el Congreso Nacional, y es bastante claro en el seguimiento de la participación de los diputados, quiénes son en determinado momento los líderes, los que tiran la línea, obviamente comenzando por la Junta Directiva, y los demás, principalmente a nivel del bipartidismo y los que han estado manejando el Congreso en los últimos años, ¿qué es lo que hacen? Obedecen esa línea, pero muchas veces se piensa que esa obediencia es únicamente por cuestiones de naturaleza partidaria, de seguir una línea de partido. No, porque dentro de ahí se da una serie de recompensas de diferente naturaleza y de diferentes canonjías que ahora empiezan a salir con las investigaciones del Consejo Nacional de Anticorrupción y la MASI y también de UFESIC. Entonces, toda esta característica, digamos, de esta vinculación entre poder económico y poder político es la que determina la asignación de recursos. Como decía Melo, al final la política
que se utiliza no solamente para justificar lo que se hace, es una política social de migajas para la población. Cuando uno mira los porcentajes de gasto que se hace en asistencia social relacionado con el presupuesto general de 140.000 millones de lempiras del gobierno central y de 240.000 millones de lempiras del sector público en general, se da cuenta que los beneficios en cuanto a exoneraciones, cerca del 6 o 7% del Producto Interno Bruto, representan 35.000 millones de lempiras, a donde realmente está la política estatal apoyando esos procesos de mayores ganancias de las élites económicas. Y en esto es bastante interesante cómo el documento nos muestra que ese proceso de transformación del año de transición, como lo llama Marvin, de los años 90 para acá, ha dado origen a cómo el anterior capital comercial se transforma en capital financiero y en capital industrial. ¿Pero con qué característica? Con la misma característica que ha sido permanente en el transcurso de la historia hondureña, con la característica de que este capital depende mucho realmente de los mecanismos de acumulación a través del Estado. ¿Y cuáles son esos mecanismos de acumulación? Pues los que muestran el documento: exoneraciones, contratos, concesiones. Está muy fresca las concesiones de las compañías celulares, que representaron enormes ganancias posteriores para quienes las vendieron en el exterior. Entonces, todo esto, esta característica fundamental de que la élite económica no es una élite como determinara Joseph Schumpeter en el pasado, un empresario que arriesga, un empresario que invierte, un empresario que innova, que crea, sino aquel empresario que va por realmente la ganancia segura, y principalmente si lo obtiene a través del Estado. Esto es lo que nosotros estamos viendo de la crisis política actualmente que se está viviendo, porque ante la menor señal de que pudiera haber un cambio político en Honduras a partir del 2009, entonces todo este sistema de dominación económica y política que sienta las bases de la corrupción y la impunidad en nuestro país se manifestó y se siguió manifestando todavía en las elecciones de 2013 y de 2017. Por eso es que Melo tiene razón al decir: ¿elecciones para qué?, si ese es el control que se tiene. Entonces, este documento es un documento de lectura obligatoria porque devela cada uno de los mecanismos específicos a través de los cuales se construye realmente la situación actual del país. Yo, obviamente, como toda investigación, abre espacios para otros niveles de investigación que son necesarios para complementar el panorama. Uno de los primeros es qué pasa con el movimiento social en Honduras. La transformación económica llevó a que perdieran peso objetivamente y claramente los sindicatos y el movimiento campesino. Los movimientos obreros en Honduras en su mayoría está constituido por sindicatos vinculados al sector estatal que tienen muchas características muy particulares. Y el caso de una sociedad civil que no termina realmente de fortalecerse, pero sí destaca el documento algo que es como una especie de la luz al final del día en cuanto a organización social, al final del túnel, perdón, en cuanto a organización social. Y esta es la que tiene que ver con los movimientos locales en pro de la defensa de los recursos naturales. En estas localidades donde se pelea fuertemente por evitar que la minería o que hidroeléctricas no consensuadas con las comunidades se apropien de los recursos naturales, ahí está establecido, digamos, la base de lucha que puede darse a nivel nacional, dado lo que actualmente se nota
de una muy poca participación del resto de la sociedad como respuesta a estas actividades. En el caso específico, y voy a finalizar con esto de la política fiscal, hemos insistido cómo los mecanismos de cargar a la mayor parte del pueblo siguen vigentes y se siguen reproduciendo. No solo es aumentar el impuesto sobre venta, el impuesto a la gasolina, el peaje, el impuesto al seguro social, reducir los bienes públicos como educación y salud. Todo este marco, este modelo económico iniciado con políticas neoliberales, pero profundizado en los últimos años, son los que explican la persistencia de la pobreza en Honduras. No nos pongamos a discutir si bajó 2 puntos o 1 punto de un año a otro. En el 2009 la pobreza era 58%. En el 2017 la pobreza era 64%. Y si uno mira los datos a través de los años, cerca de una década, lo único que puede concluir es la enorme persistencia de la pobreza en nuestro país, el enorme desempleo. Entonces se nos quiere justificar muchas de estas actividades a través de propaganda, los medios de comunicación, muchos controlados por las mismas élites económicas. Y por favor, en este caso, diferenciemos entre lo que es la élite económica, que muy bien la describe Marvin, como aquellos sectores principales de la actividad económica del empresario o de la empresa privada en general. Porque en la empresa privada hay un mediano y pequeño productor que lucha diariamente, que trata de producir para mejoramiento del país. Lo que sí, y con esto quiero concluir, es que es bastante claro, tal vez algo que no enfatizó Marvin, pero sí está en el trabajo, es la vinculación también con actividades ilegales de parte de las élites de poder en Honduras, de lo lícito y lo ilícito. Lo que sí se puede concluir claramente en estos momentos en Honduras es que Honduras es gobernada por mafias que están dispuestas a mantener el poder a toda costa, inclusive hasta llevar actividades criminales, como lo hemos visto después del proceso electoral y como lo hemos visto en el caso de los activistas del medio ambiente, campesinos y de otra naturaleza. Creo que este documento debe ser un llamado para todos en reflexionar, pero más que reflexionar, en ver cómo podemos establecer una plataforma para cambiar esta desafortunada situación en que Honduras se encuentra hoy. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Hugo Noé Pino, investigador, catedrático universitario. Mucho de lo que planteaba está en ese capítulo 4 sobre la privatización de los servicios públicos, el concesionamiento de los recursos naturales y los grupos de poder, hablando sobre la privatización de los recursos públicos, el caso concreto de Coalianza, las exoneraciones fiscales y la política tributaria del Estado, también las fundaciones y esa imagen benefactora que tienen las élites políticas en nuestro país. Decirles que nos mencionaban que es una lectura obligatoria. A partir de la próxima semana ya estará a la venta el libro completo, ¿verdad?, de esta investigación, Redes y Lealtades detrás de poder, o precisamente las élites, redes de poder y el régimen político en Honduras. Vamos a seguir también escuchando reflexiones sobre estos hallazgos que hoy estamos presentando, amigos y amigas, como equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, y para eso damos la palabra a George Redman. Él es el director de País de Oxfam. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas felicidades, Marvin, a ERIC por este estudio. Quizá empezando hablando de lo que motivó a Oxfam iniciar o lanzarnos para apoyar este estudio. Y desde hace varios años la desigualdad extrema a nivel global ha sido un tema de preocupación para Oxfam. Es por eso que desde el 2015 señalamos que son 85 las personas más ricas del mundo que acaparan la mitad de la riqueza. Luego en el 2016 vimos que solamente eran 62. Y luego en el 2017 solamente 8 de las personas más ricas del mundo
acaparan la mitad de la riqueza del planeta, o sea, es desigualdad extrema. Y realmente vimos que la desigualdad extrema tiene consecuencias muy nefastas. Es un obstáculo para la erradicación de la pobreza, debilita el crecimiento económico, agrava la desigualdad entre hombres y mujeres, fomenta la corrupción política y también fomenta la conflictividad social. Y no es algo inevitable ni natural. O sea, lo que ha visto Oxfam a nivel global y lo que el estudio de hoy comprueba es que la desigualdad extrema es producto de una serie de elecciones políticas y económicas deliberadas. O sea, estamos hablando de una arquitectura a nivel global y a nivel de Honduras muy bien diseñado para fomentar la desigualdad extrema y para garantizar la acumulación de la riqueza a favor de una minoría. Y ahí señalamos en los informes globales de Oxfam dos cosas. Uno es el fundamentalismo del mercado, o sea, esta idea de que el mercado libre resuelve todo. Pero es un mito, porque la realidad es que el mercado nunca es libre. Las reglas del juego se han armado a favor de unos pocos. Y eso es lo que hemos visto en el estudio. Y también el tema de la captura política, o sea, cómo las instituciones han sido cooptadas para que funcionen a favor de una minoría. Y es por eso que tenemos lo que llamamos una economía para el 1%. Y ese garantiza privilegios para unos pocos que a la vez niega derechos para la mayoría. Y de eso se trata. Eso es el interés de Oxfam en este estudio. Entonces, queríamos con este estudio bajar el análisis a nivel de Honduras, siendo uno de los países más desiguales del mundo, con enormes desafíos para reducir la pobreza, como ha señalado Hugo, y también porque tiene una élite aparentemente exitosa, o sea, que ha ido con un crecimiento impresionante en algunos casos en las últimas décadas. Entonces, queríamos saber cómo se manifiesta la captura política a nivel de Honduras y cuáles son esas elecciones económicas y políticas que nos han llevado a tener esta arquitectura, este marco legal e institucional que garantiza privilegios para unos y niega derechos a la mayoría. Y como bien se señala el estudio, hay varios estudios ya hechos sobre esto, el estudio del CEDO, del ICEFI, también estudios que profundizan más por el área de la corrupción, estudios de Inside Crime de Sarah Chayes, y mucho no es nuevo. El estudio señala y por eso ubica en su contexto histórico como muchos elementos de eso, como el bipartidismo, datan de hace muchísimos años. Y quizá uno de los temas que me llama mucho la atención es que muchas de las cosas que hacen las élites para ganar y mantener sus privilegios son totalmente legales, porque han hecho las leyes y las instituciones a su medida. Entonces, si bien es cierto que sí hay vínculos con actividades, redes ilícitas, por ejemplo, pero mucho de lo que vemos hoy, las élites pueden justificarlo precisamente porque hay leyes que las amparan. Entonces, por ahí la importancia del enfoque sobre el Congreso Nacional de la República y las, principalmente los diputados que desde 1982 han tomado esas decisiones deliberadas que nos llevan a tener la arquitectura del Estado que tenemos hoy día. Entonces, el estudio nos ayuda mucho a entender cómo esa élite garantiza su influencia en la esfera política, identifica aquellos puestos claves en el Ejecutivo que han operado a favor de las élites, nos ayuda a entender nuevamente cómo el golpe de Estado refuerza ese alineamiento entre el poder económico y político, pero con un ingrediente adicional, nuevo, que es el respaldo militar, que hemos visto cada vez más en los años después del golpe de Estado. Y también nos ayuda a actualizar la caracterización de las élites,
que, claro, con el informe del CEDO tenemos muchísima información, pero el estudio nos ayuda a ver cómo han aparecido nuevas élites que tienen una caracterización de ser globalizadas, más diversificadas y, como dije, que muchas veces operan dentro del marco de la ley. No ha sido posible, aunque lo hablamos, no ha sido posible profundizar en cómo operan las redes y las lealtades a nivel familiar, por lazos matrimoniales, y ahí hay mucha tela por cortar, pero será en otro momento que lo hacemos. Y también, pues como hemos visto, nos ayuda a entender cuáles son esos mecanismos, o sea, esos mecanismos que garantizan una acumulación impresionante de riqueza, de bienes, muchas veces bienes públicos, en manos de una élite reducida. Entonces, las concesiones, o sea, vemos las sedes, vemos el enorme incremento en las concesiones mineras, vemos, o sea, el tema de energía merece un estudio aparte, precisamente por los contratos que se han firmado, que son, o sea, mi reflexión es, si la apuesta a la energía renovable era para bajar los costos de la energía eléctrica, ¿por qué la factura de la luz mes a mes incrementa? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Habla también de los tratados de libre comercio, y esto es un tema olvidado, o sea, para explicar la situación de muchos pequeños agricultores a nivel de país. ¿Por qué están en condiciones tan desesperantes? Y entender el impacto de la firma de esos tratados de libre comercio en el sector agrícola y en otros sectores es quiénes han sido los beneficiados de esos tratados. Es muy importante entenderlo. Las privatizaciones, tanto abiertas como disfrazadas. Muchas veces vemos instituciones del Estado que se van debilitando con el tiempo, como que están en una permanente crisis y como que al final la única solución es privatizarlas, porque parece que el Estado no tiene la capacidad de gestionarlas. Pero es parte del mismo, o sea, es un debilitamiento intencionado, precisamente porque el objetivo al final es la privatización. La política fiscal. Hay un dato que salió hace poco, 70.000 millones en exoneraciones del 2012 al 2016. 70.000 millones han caído en manos del sector privado gracias a las exoneraciones. El monto que ha caído en manos de los pobres a través del bono 10.000 en el mismo periodo fue más o menos 7.000 millones. O sea, para cada lempira que el Estado da mediante esos programas asistenciales, 10 lempiras caen en manos de la empresa privada. Eso en una cifra es lo que estamos tratando de develar con este estudio. Hemos hablado de los fideicomisos, 87.000 millones a finales del 2016 en fideicomisos. Creo que son más de 80. Y es muy difícil saber lo que está pasando porque no hay información y realmente a beneficio de quién. O sea, ¿quién sale ganando de un fideicomiso? ¿El interés público o privado? Y lo mismo con las alianzas público-privadas. No hemos mencionado las fundaciones de las grandes empresas, que realmente se van tomando cada vez más fuerza y que sirven varias funciones, que pueden ser hasta para eludir impuestos, para fortalecer y mejorar la imagen de la empresa y también para asumir funciones del Estado como dotar a comunidades con escuelas o a veces hasta infraestructura de salud, que realmente es responsabilidad del Estado, no de una empresa privada. Entonces, no ha sido posible tocar el tema de los paraísos fiscales. Eso sería otro elemento que hay que profundizar. Pero sabemos que los paraísos fiscales solo sirven dos propósitos: evadir o eludir impuestos o lavar dinero. Y es sorprendente ver la cantidad de empresarios hondureños que tienen empresas registradas en Panamá. Entonces, ahí también habría que ver cuál es la función de esas empresas.
Entonces, esos privilegios, como mencionó Hugo al final de su intervención, tienen un impacto terrible sobre la mayoría del país que vive en condiciones de pobreza. Entonces, es impresionante ver cómo, perdón, me desubiqué, sí. La política agrícola, por ejemplo, el enfoque social de la política agrícola ha perdido toda su fuerza. Ahora el gran apoyo del Estado va hacia la agroexportación. Hemos visto cómo los presupuestos de salud y educación en los últimos años han bajado su peso en el presupuesto general de la República. Yo saqué una cifra que me sorprendió, que en el 2010 educación representaba 32% del presupuesto de la Administración Central y el año pasado fue 20%. Entonces, eso nuevamente es el indicador más claro de de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tema de empleo, desempleo, subempleo y las condiciones cada vez más precarias del empleo, que es otro impacto. El despojo que mencionó Marvin, de tierras, de acceso a fuentes de agua, y eso en un entorno de cada vez más conflictividad social. Y bueno, el costo de la energía eléctrica que ya mencioné. Entonces, cada uno de esos privilegios que gozan las élites tiene un impacto sobre la negación de derechos de la mayoría. Y el estudio nos da este panorama, este sobrevuelo, no solamente el contexto histórico, pero también sobre los diversos actores y piezas y cómo se mueven para que estemos en esta situación. Y nos abren nuevas avenidas de investigación, por supuesto, para seguir mejorando nuestra comprensión de este fenómeno. O sea, no van a encontrar todas las respuestas en el estudio. También nos da un marco de análisis que nos ayuda a entender algunas situaciones o casos especiales, como por ejemplo en el Aguán o en el caso de Aguasarca, donde se ve la confluencia entre poderes económicos, políticos y militares y cómo entendemos mejor lo que está pasando ahí. También nos ayuda a entender por qué hay instituciones fuertes y débiles. Y como mencioné, las instituciones débiles a veces decimos que son débiles porque no se puede, porque no hay recursos. Pero el estudio nos enseña que a veces ese debilitamiento de las instituciones es algo muy bien diseñado, es parte de esta arquitectura. Por eso educación, salud están como están y defensa y seguridad están como están. Entonces, el estudio es clave para retomar este debate sobre las causas estructurales de la desigualdad extrema y la pobreza en Honduras y, por tanto, las transformaciones estructurales que se necesitan para que tengamos una sociedad más justa y próspera para todas y todos. Y para Oxfam, el combate a la pobreza solo será posible si hacemos frente a esta extrema concentración de poder y riqueza en manos de las élites. Muchas gracias. Queremos agradecer tanto al padre Ismael Moreno, el doctor Hugo Noé Pino, también George Redman y Marvin Barahona, el investigador principal de esta investigación, ¿verdad?, que hemos presentado hoy, el resumen de los hallazgos sobre élites, redes de poder y el régimen político. Vamos a entrar algunos minutos a preguntas, a algunas reacciones. El compañero Gustavo Cardosa va a andar por todo el salón. Sí les agradecemos, ¿verdad?, que nos ayuden con su nombre y si representan alguna organización. Mientras nos animamos, recordarles que estamos en vivo a través de las frecuencias de Radio Progreso, 103.3 FM, Valle de Sula y la capital de Honduras, Tegucigalpa, y por supuesto el www.radioprogresohn.net, donde al finalizar, ¿verdad?, esta presentación estará colgado ya el resumen de los hallazgos. Así que se pueden meter, hay un micrositio
sitio especial con todas estas láminas, con toda esta información, y la próxima semana ya en Librería Guaymuras y en las instalaciones de El Eric en la Ciudad del Progreso, al norte de Honduras, también estará a la venta el libro completo para seguir profundizando sobre estas redes y lealtades detrás del poder. Mientras nos animamos, agradecemos a la gente que nos está mandando mensajes, que dice: estoy escuchando. Saludos Radio Progreso, los escucho en San Pedro Sula. Gracias, ¿verdad? Soy Emir Pineda. Luego nos consultan para el caso Omar Hurtado en San Pedro Sula, cuándo van a llegar a presentar la investigación allá. Estaremos anunciando desde ya el próximo 6 de julio. Será parte de nuestro análisis de realidad, este espacio que ofrece el ERIC y Radio Progreso. Buenos días, mi nombre es Gustavo Palencia. Hola Marvin, ¿cómo estás? Te felicito por el libro. En la exposición, bueno, aquí en este boletín que nos dieron, dice Marvin: el poder y la influencia que tienen estos grupos es tan grande que todos los hondureños debemos informarnos mejor respecto a lo que hacen estos grupos para enriquecerse. Es evidente, digamos, cómo los medios de comunicación y sobre todo los empresarios que igual están dentro de estas élites han jugado un papel fundamental en aceitar y hacer que funcione el mecanismo de este sistema de poder. Y no solo lo han hecho con un partido político, lo han hecho con varios. Y de hecho, en este esquema también tienen participación los periodistas, o sea, como parte de los dueños de los medios, que al final realmente son los que deciden lo que se publica o que no se publica. En este caso les quiero plantear algo particular. El caso del Colegio de Periodistas y el Instituto de Previsión Social del Periodista. De hecho, probablemente sea el hilo más delgado de esta relación de poder entre medios y este esquema de poder político que ha sido igual con diferentes partidos políticos y en los últimos 20, 30 años, qué sé yo, y probablemente y seguramente en la relación cuando nos gobernaban militares. Pues el Instituto de Previsión Social del Periodista prácticamente fue un regalo de los políticos y del Estado a un grupo de periodistas. Y la evidencia es, el instituto se creó, empezó a operar en 1987 y en el año 2000 el Congreso Nacional les aprueba una interpretación a su ley en la que coloca en estado de excepción a este instituto, en el que dice que es un instituto de previsión social de derecho público, pero no está sujeto a la supervisión y control de los organismos contrarios del Estado. Entiendo yo que prácticamente es como entregarle a un grupo de personas un instituto de previsión en el que han estado figuras del periodismo nacional conocidas y algunas, y les han entregado ese poder. O sea, y esto es cómo este regalo representa esa relación entre el poder y el Estado y todo este escenario. Y, o sea, y miro que en el libro son abordados de manera general varios de los temas y varios de los grupos de poder y cómo funcionan. Pero en este esquema de los medios, cómo funcionan y cómo ayudan a que funcione este sistema y se aceite este sistema y esa relación entre medios de comunicación, periodistas y el poder, que ha sido evidente o fue evidente, qué sé yo, cuando el golpe de Estado del año 2009, para los medios prácticamente, que era un evento casi histórico, no estaban informando sobre ese evento. Ahora sobre el último evento en las elecciones pasadas de 2017, uno esperaría que hubiera como más información y de hecho es mientras se producían protestas violentas, bueno, diría entre comillas violentas, pero población muy importante, bloqueando carreteras en el norte, en el Atlántico, en el occidente, en el centro, o sea, y donde hubo personas que fallecieron, 30, tal vez 40 personas, y la prensa nacional no estaba informando de eso. Pero por el contrario, en el caso de Nicaragua, sí están informando de eso. O sea, yo quisiera un poco ese desarrollo de
esa relación de los medios y el poder y cómo aceitan este ejercicio de poder a través de las clases políticas y las clases empresariales o los grupos fácticos que controlan el país. Muchísimas gracias y les rogamos brevedad para aprovechar. Vamos a hacer rondas de 3, Gustavo, para que las consultas también retornen a la mesa principal. Bueno, yo entiendo que los medios de comunicación están ligados a las élites de poder, pero digo, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo despertar a la población herida? Decía el padre Melo. Mi nombre es Iris Mencía, trabajo con reporteros de investigación. Y la pregunta concreta es, ¿qué relación, si encontraron vinculación, élites, redes de poder y régimen político en Honduras, con ese despertar a Honduras, pero cómo se inserta el terror y la violencia militar para que el pueblo no despierte o para que el pueblo despierto sea asesinado? Porque ¿cómo va a despertar una sociedad si cuando están las manifestaciones la asesinan o la persiguen? Y las organizaciones de base comunitarias no tienen tampoco la posibilidad de dar seguridad a esta gente, ni siquiera capacitarla en seguridad o pagar abogados cuando está en la cárcel o tener lugares donde la gente se pueda desarrollar. Entonces la gente está muy clara respecto a todo esto, claro, agradeciendo todos los aportes científicos que se puedan dar para ver esta estructura de poder desde el neoliberalismo, la globalización, el coloniaje, etcétera, 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 ¿verdad? Que ustedes lo manejan con mucha autoridad. Y vinculo otra palabrita que se llama autoritarismo, que la mencionó Marvin, ¿verdad? Y este autoritarismo se ve en todo, porque el poder lo tiene desde el vigilante con un garrote que no lo deja pasar, ¿verdad? Hasta el periodista que en un medio importante dice, yo soy de acá y soy autoritario y voy a entrevistar al señor de la Unión Europea o de Oxfam, porque al señor que anda con las sandalias a lo mejor no sabe nada, porque las apariencias también, ¿verdad? O sea, se manejan en esas élites. O sea, entonces hay todo un discurso, un arquetipo, unos prejuicios, una estructura, ¿verdad? Un avasallamiento. Y pregunto, ¿dónde en la investigación está cuando un pueblo despierta? ¿Cómo funciona el militarismo en el régimen político de Honduras a través de las élites y todo lo que ya se mencionó de manera concreta? Gracias. Marvin López, de Teleceiba. Los felicito a usted como investigador y a los panelistas por completar la investigación. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, y yo sé que no es fácil para usted, nombres, negocios, es lo que nos interesa. Gracias. Gracias también. Una más, había por atrás allá. Gracias. Ruy Díaz, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Miren, en el 2009, deuda interna alrededor de 17,000 millones de lempiras. Actualmente 80,000, 90,000 millones de lempiras. En la línea o hilo conductor del primer objetivo, este enorme crecimiento de deuda interna es a hondureños, es a empresas hondureñas. ¿A qué intereses se le presta al Estado? ¿Cuánto le presta X o Y institución al Estado? ¿Y de dónde acumuló alrededor de 70,000, 80,000 millones de lempiras la economía interna o los organismos financieros internos para poderle prestar al gobierno o al Estado de Honduras? Entonces, no sé si en el libro está, pero el hilo conductor alrededor del incremento abrumador de la deuda interna, no de la externa, que ya sabemos de dónde proviene, sino de la interna. Gracias, Ruy. Gracias, buenos días. Soy Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas. Lo felicito por el trabajo. Me parece que es importante que empecemos a abordar este tipo de temas, porque al final un famoso economista llamado Ava Lerner decía que los problemas económicos se resuelven cuando está resuelto el problema político. Y esa es la pregunta que te quería hacer, Marvin. ¿Cómo visualizas que puede resolverse esto? Porque da la impresión, y lo decía la compañera que me antecedió en la palabra,
antes del profesor, que aparentemente mediante la dinámica política del país las cosas no se pueden resolver. Si usted habla ahora de hacer una constituyente, podría hacerse una constituyente, pero estaría manejada por quien está en este momento moviendo los hilos del poder, y entonces nos dejaría en la misma situación. Sería una constituyente o una constitución nueva con reglas que mantengan o profundicen incluso la situación actual. Entonces, ¿cómo visualiza que podría ser una salida mediante la movilización ciudadana? Porque de otra forma da la impresión de que la democracia sigue capturada en el país. Gracias. Devolvemos, Gustavo, a la mesa, ¿verdad? Marvin Barahona, si alguno también de los comentaristas quiere aportar, pues lo hace. Bien, pues me parecen muy interesantes las preguntas, van al punto y demuestra que existe ya entre nosotros una conciencia ciudadana para poder relacionar las decisiones que se toman en el poder político con otras situaciones, como la situación de los derechos sociales, económicos, políticos de la población, que tienen que ver con la manipulación de sus conciencias y que tiene que ver con otros poderes que ni siquiera en el informe que hemos elaborado aparecen descritos y detallados. Es que no hubiera sido un solo volumen, ¿verdad? Para cuando si nos hubiéramos propuesto describir, analizar y considerar las consecuencias de cada grupo económico que existe en el país, hubieran sido varios volúmenes, hubiera implicado un trabajo interdisciplinario, un equipo más grande del que tenemos. Por ahora, pues solo estamos como lanzando algunas ideas para poder seguir discutiendo. Una de las cosas que más hace falta en nuestro país es esa discusión, es ese diálogo, esa conversación que se hace con tanta democracia y fluidez en el Parque Central, donde se reúne el hondureño común, pero que no se lleva a las mesas de diálogo de lo político. Ahí tiene el diálogo, el así llamado diálogo nacional, de donde no salen acuerdos y ni siquiera hay pláticas coherentes y que reúnan lo prioritario de la problemática nacional. Eso es importante que lo recuperemos, pero eso es solo un comentario general. Yo quisiera juntar las dos preguntas, lo de Iris y también lo de mi amigo aquí, Gustavo Palencia, ambos periodistas, ¿verdad?, con mucha experiencia. Gustavo ha sido representante de la Agencia Internacional de Prensa Reuters por varias décadas, conoce muy bien a Honduras y ha seguido, ¿verdad?, el curso de los acontecimientos en los medios de comunicación. Gustavo, coincido completamente contigo, has dado en el punto. Nosotros no estudiamos esa parte de los medios de comunicación, en parte porque no tenemos acceso a la información. Sí podemos considerar a lo que llamamos los medios corporativos de comunicación como un monopolio o un oligopolio más, y que se ha sumado a la estructura de poder de las élites, y alrededor de lo que hay en los medios de comunicación ha existido también por lo menos sospechas, denuncias en torno a la corrupción. He seguido con interés lo que se ha publicado en Criterio.hn, por ejemplo, en esas que se han convertido, tú has participado también, criticando lo que ha ocurrido en las instancias gremiales de los periodistas, ¿verdad? Pero no hay un atrevimiento de parte de todos y mucho menos de los propios periodistas para entrar a hacer un cuestionamiento franco respecto del papel político que juegan los medios de comunicación, respecto de los vínculos que hay entre los medios de comunicación y las élites económicas y políticas. Algunos sectores del periodismo que son sectores honestos, que están vinculados con la población
y que tienen un comportamiento crítico frente a los medios corporativos, lo han hecho y hay que felicitarlos. Pero también hay que decir que no existe un movimiento entre los periodistas, ¿verdad?, que se sume a la crítica social y política que sí viene de los movimientos sociales y populares y de otras agrupaciones de la sociedad civil. Por eso digo que has acertado, Gustavo, porque tú sí eres crítico, tú sí eres un periodista muy, muy honrado y comprometido, pero hay muy pocos como tú, o por lo menos no se manifiestan públicamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que Gustavo quiere decir? Bueno, que los gremios del periodismo están vinculados y existen esa denuncia. Sin embargo, cuando hemos oído a algunos de los galardonados recientemente, creo que era el 20 y tanto de mayo, ¿verdad?, de los periodistas, entonces el que recibió el premio más importante terminó su discurso diciendo: alto a la corrupción, alto a la corrupción, alto a la corrupción. Entonces, yo que lo estaba oyendo, pues digo, mire cómo los gremios se suman al cinismo político, ¿verdad? Cómo se nota de que hay un discurso del diente al labio, como dice la población, pero que no hay acciones concretas. Yo les lanzo la pregunta en este momento: ¿cuál es el papel político que juegan los medios corporativos de comunicación en nuestro país para manipular y adormecer la conciencia de la población? ¿Y hasta qué punto esa falta de movilización de la ciudadanía para defender esos derechos se debe a la influencia y a las consecuencias que ejercen los medios de comunicación sobre esas consecuencias, sobre esas conciencias y sobre esas poblaciones? Porque esos medios son muy poderosos y su acción se desarrolla no en el vacío, sino en una población a la que previamente se le ha negado salud y educación. Lo que significa, como en el pasado, que estamos hablando de una población que puede ser víctima fácil de los medios de comunicación porque se encuentra sumida en el analfabetismo, en la falta de educación, y porque nuestra educación, incluyendo la educación universitaria, no nos capacita para tener una conciencia crítica respecto de nuestra sociedad. Se nos prepara desde la primaria, la secundaria y la universidad para tener una conciencia obediente, escasamente crítica, y que por lo tanto es una víctima fácil de esos grandes medios corporativos de comunicación, y que, para no ser justos con ellos, en muchas ocasiones también juegan un papel importante en despertar esa conciencia. Ahí hay una contradicción entre ¿verdad?, el papel que juegan los medios, pero yo me refería a cuál es el papel fundamental de esos medios. Y para cerrar con tu pregunta, en parte también con lo que decía Iris, la discusión sobre cuál debe ser el papel de los gremios que están dentro de los medios de comunicación les compete principalmente a los periodistas, pero también a esa sociedad civil que está dispuesta a aliarse con todos los sectores que buscan el cambio social y político desde una perspectiva comprometida. Yo sé que no contesté a todo lo que dijiste, y tampoco Iris, pero bueno, planteo un problema. ¿Qué pasa con esos medios? ¿Qué relación hay entre un monopolio y un oligopolio en los medios de comunicación y lo que estos medios distribuyen como información, como entretenimiento y como formación de conciencia? También Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, ha planteado también una pregunta importante, ¿verdad?, que nos hacemos todos. Yo creo, Julio, comparto contigo esto: ¿qué hacer en el contexto actual? Siempre que hay un estudio, siempre que hay un diálogo o una discusión, terminamos en esto mismo. Incluso en algunos foros radiales, yo he escuchado cuando ha estado Jorge, cuando ha estado don Carlos H. Reyes, siempre se nos pide la solución, ¿verdad? ¿Por dónde vamos y todo eso? Y yo estoy de acuerdo en que esas preguntas que antes se hacían a título privado se hagan ahora en público, por ejemplo, en este evento.
porque es una preocupación para todos. Tal vez es una preocupación tardía, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo también con Julio en señalar que son los movimientos ciudadanos los que pueden ser capaces, juntos y activos, movilizados, de plantear alternativas de solución a cada uno de los aspectos que abarcan las crisis que hay en Honduras. Yo no hablo de la crisis. Aprendí en este estudio que Honduras sufre varias crisis. Crisis política, crisis social, incluso hay una crisis económica, no digamos. Hay una crisis cultural en torno a los valores. También hay una crisis que afecta a la ética y a la moral, ¿verdad? Pero con preguntas como esta que está planteando Julio, vamos al punto que es, ¿qué hacemos con la indiferencia tradicional del hondureño y la indiferencia que es inducida desde los medios de comunicación? Y finalmente, el cuestionamiento de nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros, pues, para plantear esas soluciones? Y no es que las soluciones se desconozcan. Hugo mismo planteaba algunas cosas relativas, y lo ha venido haciendo en los últimos años, relativa a la política fiscal, a la política financiera y monetaria del Estado, a la economía. Otros lo han hecho en la política, otros lo han hecho en lo social. Lo social ha sido menos. Tal vez hacer un énfasis entre las soluciones que pueden considerarse de orden político con las soluciones que son del orden social, por ejemplo, asistencia social, seguridad social, educación y salud, infraestructura para la protección de la mujer. Tal vez por ahí van a ir las soluciones, porque ya no se puede seguir hablando en términos generales sobre las soluciones, sino que hay que plantearlas en términos concretos que sean comprensibles para la mayoría de la población, porque hablamos de medicamentos, porque hablamos de hospitales, porque hablamos de escuelas, ¿verdad? Y en todo eso debieran jugar un importante papel los movimientos ciudadanos que se puedan considerar críticos, más allá de los partidos políticos, porque esa es otra cosa que queda claro en este estudio. Los partidos políticos y el régimen político bipartidista en Honduras vive una de sus peores crisis y se ha hundido. Hay una crisis de deslegitimación del régimen político hondureño y los partidos no lo pueden ignorar, que están en la escala más baja de los estudios que hay en materia de opinión pública, porque los partidos hace tiempo dejaron de ser los intermediarios de la demanda social de la población con el Estado. Entonces son los movimientos ciudadanos los que debieran tomar esas banderas y encabezar a través de la conciencia ciudadana, un nuevo proyecto nacional de país, esta vez no al favor de las élites, sino a favor de las grandes mayorías populares, más de 7 millones en situación de pobreza y de miseria. Espero haber contestado, Julio, también tu pregunta, muy interesante, no se puede decir todo, pero si hay alguna otra pregunta, pues... Sí, gracias, Marvin. Tal vez al compañero de Teleceiba, ¿verdad?, que preguntaba. Sí, cómo no. El compañero de Teleceiba mencionó nombres de negocios y nombres de... ¿Perdón? Nombres y negocios. En el estudio existen esos nombres a través de grupos, de lo que son los grupos corporativos, y cuando se mencionan las familias, y lo verás en el informe, ahí están sus nombres, incluso sus orígenes étnicos y otros, que tal vez eso no sea como lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es cómo estas familias y estos grupos empresariales se han puesto de acuerdo para, en términos prácticos, establecer unos mecanismos de funcionamiento que a ellos les permite extraer el máximo de beneficios. Y entre más ricos y poderosos son estos grupos empresariales, más pobre y más miserable es la población nacional. Yo pienso, coincido también con lo que mencionaba George,
que en la medida en que esas desigualdades se vuelven tan grandes y tan estructurales, es decir, tan sólidamente arraigadas en un país, se condena a la mayoría a la miseria y no habrá democracia, no habrá equidad social. Mientras esas diferencias tan abismales entre ricos y pobres en Honduras y en otros países, mientras ese problema no se resuelva, ¿verdad? Eso. Bueno, gracias, Marvin. También decirle al compañero que en el capítulo 3, ¿verdad?, están los principales grupos financieros, industriales y agroindustriales, por si quiere profundizar. Sabemos que los medios quieren también algunos espacios. Vamos a finalizar con 2, ¿verdad?, participaciones que tenemos pendientes por acá para dar por cierre, pero luego vamos a compartir, ¿verdad?, y seguir analizando junto a Hugo Noé, a George, también el padre Melo y Marvin Barahona. Gracias. Mi nombre es Luis Lagos y quisiera felicitar también al escritor Marvin Barahona por su trabajo, ya desde que la perspectiva de la historia nos hace ver la sistematización y la evolución de una élite que en más de 3 décadas tiene sumido al país más bien en la pobreza, un modelo que ha fracasado y eso es evidente. Yo creo que el estudio de la vinculación de las élites, el poder económico, los grupos económicos y los medios de comunicación es un estudio obligado. Es decir, hay que sistematizar todo ese tipo. Desde la economía política se viene estudiando eso. En Honduras creo que hay que aplicarlo a nuestros estudios y casualmente en estos momentos se están realizando estudios comunicacionales a través de un aporte está haciendo el doctorado en cambio social, desarrollo y comunicación de la Complutense de Madrid. Hay del 24 al 28 el 7º Congreso de Sociología. En él va a estar presente en una videoconferencia en directo el doctor Martín Serrano, autor de la teoría de las mediaciones sociales y control social. Ahí se estará exponiendo cómo son los mecanismos de funcionamiento del control social a través de los productos comunicativos que se utilizan para control de las conciencias y el status quo. También en ese congreso se estarán dando a conocer los resultados de lo que estamos investigando en comunicación con diferentes temas y ponencias. Así que también creo que el estudio de Marvin Barahona, y eso lo estuvimos citando en una exposición el día de ayer, y de otros autores, contribuye para que, incluso creo que estos estudios podemos reorientar la educación popular o complementarla para hacer conciencia política en las organizaciones acerca del comportamiento tendencioso de estas élites. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón Romero. Agradezco a Eric la invitación que nos hicieron para estar acá. Agradezco a Marvin su valiosa exposición y los comentarios que se han hecho. Pienso que todo lo que ha sucedido esta mañana es una invitación a leer el libro. Y desde ya pues esperamos que llegue el momento en que podamos tener el libro en nuestras manos. Yo quiero limitarme a una breve pregunta. Hace 11 años ya se escribió el libro sobre poderes fácticos del CEDO. En ese libro se planteaba pues la existencia de una delimitación muy clara entre las élites económicas y las élites políticas. La impresión que existe en mi persona después de 11 años de haber trabajado en ese libro es que esa frontera se ha ido debilitando y que las élites económicas y las élites políticas ahora tienden a confundirse en una sola élite o a consolidarse en una sola élite. Yo quisiera conocer en el estudio actual y bien actualizado que Marvin nos ha presentado en sus hallazgos, si
pudieron tener evidencias de que ha habido algún movimiento y algún debilitamiento de la frontera entre lo económico y lo político, y las élites políticas son más vinculadas y más partícipes de lo económico, o si se mantienen las condiciones que antes se reseñaron. Gracias. Gracias, Ramón Romero. Recordarle que la próxima semana estará el libro ya en Librería Guaymuras y también en el Progreso y Oro, el Fernando García, y luego finalizamos con la participación del compañero de la universidad. Muchas gracias. Un breve comentario y una pregunta. En nuestro criterio, el capitalismo y el modelo están en una crisis muy significativa. Y esa crisis los ha llevado casualmente a incorporar los flujos financieros de la narcoactividad para sostenerse. ¿Cómo penetra la narcoactividad estos grupos de poder económico y político en Honduras? ¿Y cómo instrumentalizan a las Fuerzas Armadas y a la policía para lograr con la concentración del poder esa transnacionalización de la privatización de la riqueza nacional? Gracias. Buenos días a todos. José Carlos Cardona, de la Universidad Nacional. Tengo una pregunta. Históricamente, este modelo oligárquico que utilizan ustedes como base para su estudio, si lo remitimos a la historia, el Estado siempre, como ha sido un Estado oligárquico, siempre ha maniobrado para de alguna manera amplificar la inclusión de la sociedad dentro del estado de bienestar. Lo vimos cuando la huelga bananera, lo vimos después con los gobiernos desarrollistas militares, y desde el golpe de Estado hemos estado teniendo distintos episodios de resistencias, tanto del Frente Nacional, el movimiento de los indignados y los movimientos que están surgiendo de esta crisis electoral que se acaba de dar. Entonces, la pregunta para ustedes es, quizás algo presentista y es post el libro, ¿verdad? Pero si ven ustedes alguna especie de racionalización por parte de quienes están dirigiendo este Estado, esta mafia a la que refiere el doctor Hugo Noé Pino, ¿ustedes ven alguna especie de iniciativa de parte de ellos de, por así decirlo, lanzar alguna especie de salvavidas, porque saben que se están hundiendo? O sea, yo no creo que esta élite esté tan ciega como para no ver que les va a explotar una bomba en la cara acá, ¿no? O sea, este país está a punto de convulsionar. Entonces, estos 9 años que han habido desde el golpe de Estado han sido de distintos episodios de resistencia. ¿Ustedes creen que así como sucedió en el pasado, que al final las oligarquías se ponían de acuerdo para ampliar un poco el estado de bienestar, ustedes creen que se pueda, o que ellos tengan, no sé si están las conclusiones del libro, no lo vi en el Ejecutivo, pero me gustaría que ustedes dieran su impresión al respecto, porque nos ayuda a entender un poco cuál va a ser por lo menos alguno de los escenarios para el futuro, porque sí, realmente yo no veo que lo esté planteado acá, pero sí me gustaría saber si ustedes tienen alguna observación al respecto. Gracias. Gracias. Perdón. Bueno, pues voy a ir respondiendo brevemente lo que pueda. Lo que decía Ramón, ¿verdad, Romero? ¿Cuánto ha cambiado la frontera entre lo lícito y lo ilícito? Yo creo que la frontera no ha cambiado por sí misma. Lo que sucede es que han intervenido diversos factores, y en esto el contexto internacional juega mucho, porque ha provenido de la iniciativa de la comunidad internacional de crear la Maxi, por ejemplo, y otras intervenciones más de Honduras que a veces hemos olvidado, como la intervención incluso de la economía a través de supuestas sugerencias que vienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿verdad? Y entonces hemos llegado a este punto en que hay un cansancio de la comunidad internacional, de la corrupción tan abierta, tan cínica y tan descarada que existe en este país, y además la comunidad internacional está preocupada sobre el uso de sus recursos, los recursos que otorgan a Honduras para educación, para salud. Entonces le hacen un planteamiento concreto al Estado
para generar más transparencia, para fortalecer una institucionalidad de control jurídico, de control de diversos controles que apunten a la eliminación, para la erradicación de la corrupción. Entonces, esas fronteras van cambiando en la medida en que instituciones como la MAXI, como la UFESIC y otros tienen más libertad para poder investigar. Porque uno de los puntos que, digamos, no hemos mencionado es que uno de los grandes problemas que hay en Honduras es que la información está sometida a una serie de controles que más se parecen a los controles de las antiguas dictaduras de Europa del Este y de otros lugares sobre la información. Famoso secreto de Estado, secreto militar, etcétera. Entonces, en la medida en que se ejerce control sobre esa información, la frontera entre lo debido y lo indebido seguirá siendo una frontera muy espesa, infranqueable, difícil de cruzar. Pero en la medida en que la sociedad civil exija que esto cambie y que la información esté cada vez más al servicio de la opinión pública, como en realidad está establecido en la ley y como en realidad debiera ser en un país que todos los días dice que es democrático. En esa medida, la frontera se va a ir debilitando porque las investigaciones podrán avanzar más sobre lo indebido y en la identificación de esas redes de poder, quiénes forman parte de esas redes y cuáles son los delitos que han cometido y los castigos que les corresponde jurídicamente. En el mismo sentido lo que planteaba Fernando, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo de que hay que reorientar toda la actividad ciudadana hacia estas actividades, ser más vigilantes, ¿verdad? Con la cuestión de la economía y otras que se han mencionado aquí, porque la ciudadanía no puede mantenerse en ese estado de adormecimiento en el que se encuentra o en el que la han puesto, porque para eso sirven los medios de comunicación, para adormecer, para manipular, para controlar conciencias. La tiranía sobre la conciencia es una de las peores formas de dominación de unos pocos sobre las mayorías. La otra pregunta que hacía José Carlos de la universidad, bueno, yo creo que el planteamiento sobre el modelo oligárquico está ahí, lo seguimos llamando así, en otros países ya no se llama de esa manera, pero es que la élite hondureña que presenta, creo que lo dijo el doctor Noé Pino, presenta esa característica de un sector económico altamente modernizado y un sector altamente tradicional. Por eso el régimen oligárquico viene desde el siglo XIX y este sistema político tan rezagado, con tanta carencia en materia de modernización, está al servicio, curiosamente, de la modernización económica, de la inversión de capitales en tecnología, en los sectores estratégicos de la economía, pero todo eso está siendo sustentado por una élite atrasada, anacrónica, que pertenece a otras espokas. No hay una correspondencia estricta entre la modernización económica y la modernización política. Por eso vemos todos estos conflictos, estas mañas, estos trucos, esta forma tan descarada de corrupción que lo vemos todos los días, y la fe de ratas y todo eso, que algunos incluso nos da como por... La gente se ríe, ¿verdad? Porque dicen, usan las palabras del pasado, son maquiavélicos, son mandraqueros, son doctores en corrupción, ¿verdad? Pero sepámoslo de una vez, esas cosas vienen de un pasado muy remoto
Y la élite política sigue siendo tradicional porque no ha sido capaz de asumir los valores y los principios fundamentales de la democracia y de la política contemporánea tal y como se hace ahora, con transparencia y con medidas en contra de la corrupción. Lo hace porque les conviene, pero eso es tradicionalismo, ¿verdad? Entonces, por eso, José Carlos, seguimos hablando del régimen oligárquico y por dónde va a cambiar esto. Volvemos a las preguntas que ya han sido formuladas, pero para cerrar, yo creo que todos estamos coincidiendo, nos conozcamos o no, lo hayamos hablado alguna vez o no, pero todos coincidimos en que en este preciso momento en que se ha perdido toda separación entre los poderes del Estado, porque están sometidos al Poder Ejecutivo, con eso se ha perdido el valor esencial de la democracia, sobre todo de esa democracia que identificamos con los valores republicanos. No, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no vivimos en democracia. De hecho, en mi exposición yo hablé de dictadura y no de democracia. Y entonces, el hecho de que no existan los tres poderes del Estado, la frontera ahí se acabó para ser sometidos por un prohombre, ¿verdad? Por un predestinado que según él es el que debe gobernar. En esa medida nos alejamos de la democracia y entramos al autoritarismo. Y entonces, ¿en qué es lo que estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que Honduras necesita en este momento un profundo cambio político que nos saque de la dictadura y nos reencamine en la democracia, que nos ayude a construir una legitimidad política sobre la base de la transparencia, de la participación y del reconocimiento de los derechos ciudadanos. Y otro cambio político que a mí me parece muy importante es que la ciudadanía activa dentro y fuera de los partidos políticos se atreva a pensar por sí misma y a hacer planteamientos de cambio en aquello que más le duele, en lo social, en lo económico, en materia laboral, en materia de derecho. En la medida en que ese tejido de movimientos ciudadanos se fortalezcan, en esa medida se va a reducir la corrupción y los sectores autoritarios van a ir perdiendo el terreno que han ganado y que es un terreno legítimo para la democracia. Creo que con esto lo podemos cerrar porque ese cambio lo anhelamos todos, la manera en que lo vemos es diferente, pero sabemos que hay que fortalecer el Estado de Derecho, sabemos que hay que fortalecer la democracia y sobre todo sabemos que la participación de la ciudadanía debe ser cada vez mayor porque la fuerza de la democracia radica en la participación activa de la ciudadanía en la transformación de su propia realidad. Gracias a Marvin Barahona, el investigador principal de precisamente élites, redes de poder, régimen político en Honduras. Les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a compartir un refrigerio, también continuar, ¿verdad?, debatiendo con el padre Ismael Moreno, con el doctor Hugo Noé Pino, con George Redman de Oxfam y por supuesto con Marvin Barahona. A la gente que ha estado pendiente a través de Radio Progreso, también les agradecemos su sintonía. Recordarles que el libro estará a la venta la próxima semana y será precisamente en la librería Guaymuras de Tegucigalpa y por supuesto en las instalaciones del ERIC y Radio Progreso. Vamos a la pausa comercial, a ustedes que están pendientes de la programación de Radio Progreso y luego retornamos con nuestro noticiero Zona Informativa.